Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano. Mi nombre es Luis Manuel Cabrera Navarro y seré quien modere esta mesa titulada Economía Verde, Mitigación y Sostenibilidad Urbana en Ciudad de México, perteneciente al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. La maestra Karina es maestra Leal Hernández, perdón, es maestra en economía en el campo de conocimiento de recursos naturales y desarrollo sustentable. Sus líneas de investigación se han centrado en cambio climático, huella de carbono, mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación a dicho fenómeno. Actualmente estudia un doctorado en economía en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. De igual forma, me permito presentar a la maestra Dania López Córdoba. Es maestra en estudios latinoamericanos con experiencia en proyectos colectivos de investigación en temas de sustentabilidad y economías alternativas, en coordinación con colectivos y cooperativas urbanas y rurales. Muchas gracias, maestra. Gracias. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo, no hay réplica por parte de los estudiantes y la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Dicho esto, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Juan Carlos García Biay, que presentará su trabajo titulado Medición de los empleos verdes en la Ciudad de México. Te escuchamos, Juan. Hola, buenas tardes. Denme un segundo y empiezo a presentar. Hola, buenas tardes. Voy a presentar este tema de investigación titulado Empleos Verdes en la Ciudad de México, cuantificación del trabajo decente que contribuye a preservar y restaurar el medio ambiente, por Juan Carlos García. Si bien sabemos que el cambio climático plantea desafíos urgentes y que bien requiere respuestas integrales, no solo en el tema ambiental, sino también tocar estas esferas sociales y económicas. La ruta hacia las cero emisiones de carbono está llena de obstáculos y bueno, uno de ellos es asegurar una transición justa, que esto quiere decir que el cambio sea lo más equitativo y con un enfoque participativo. Para que esto sea equitativo, bueno, las políticas públicas deben de considerar también la dimensión laboral y preparar a las personas trabajadoras y a las organizaciones con habilidades para enfrentar un futuro encaminado a la disminución de las cero emisiones. La transición justa tiende a la generación de los empleos verdes. De acuerdo con el Banco Interamericano para el Desarrollo, en 2030 se podrían generar 15 millones de empleos adicionales en América Latina y el Caribe. El propósito de este trabajo es medir a la población ocupada con características de un empleo verde durante el 2024 en la Ciudad de México. Bien, ¿qué es un empleo verde? Los empleos verdes son trabajos decentes que contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente en sectores tradicionales y emergentes. Un trabajo decente es aquel que presenta signos positivos de productividad, remuneración justa, protección social, derechos laborales y la participación laboral. Bueno, algunos países han avanzado en la misión de los empleos verdes como parte de economías más sostenibles, como el caso de Argentina, Uruguay, Colombia y España. México no ha sido la excepción, sin embargo, son datos nacionales.
Y pues bueno, todos estos estudios tienen como, bueno, comparten que pues bueno, hay desafíos tanto de informalidad, género, y pues que se deben fortalecer las políticas públicas. El planteamiento del problema, bueno, en la Ciudad de México la transición justa requiere relevancia porque hay una densidad en cuanto a la población, hay niveles altos de contaminación y pues también persiste la vulnerabilidad al cambio climático. Y pues bueno, para avanzar hacia economías sostenibles y que los empleos y las actividades no solo contribuyan a la adaptación y mitigación, sino que se desarrollen como trabajo decente, pues existe una carencia de información en la Ciudad de México en cuanto al número y las características de estos empleos verdes, lo que limita un poco al diseño e implementación de políticas públicas. A todo esto, pues surge la siguiente pregunta, que ¿a cuánto asciende el número de empleos verdes en la Ciudad de México y qué ocupaciones concentran la mayor proporción en 2024? El objetivo de esta investigación es identificar y cuantificar el número de empleos verdes en la Ciudad de México a partir de fuentes estadísticas oficiales y literatura especializada. Algunos específicos es reconocer las principales ocupaciones, describir características sociodemográficas, identificar ocupaciones con mayor concentración de empleos verdes, cuantificar la participación de estos empleos del total de los ocupados en la Ciudad de México e identificar posibles áreas de oportunidad. La justificación, pues bueno, este proyecto o esta investigación abona en cuanto a académica, social, ambiental, política e internacional, ya que es una buena base para estudios futuros de sostenibilidad laboral, pues también permite analizar avances de inclusión, equidad y de género, es un apoyo para el diseño de políticas públicas y bueno, puede ayudar a los avances internacionales en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. La metodología, bueno, es una metodología tanto cuantitativa y cualitativa que utiliza la encuesta nacional de ocupación y empleo. Esta muestra de esta encuesta son más de 4 millones de ocupados en la Ciudad de México, de 15 años y más, y bueno, para el procesamiento de los datos se utilizó el software Stata. Parte de los resultados, bueno, tenemos una variación trimestral de estos empleos verdes identificados. Para el primero, pues tenemos más de 8,000 ocupados, para el segundo 2,000, para el tercero 3,000 y para el cuarto 2,000. La proporción respecto al empleo ambiental y el total de la entidad, pues bueno, tenemos que bueno, para poner un ejemplo, para el primer trimestre de estos 8,000, tan solo teníamos un 29% de los empleos ambientales. Consideremos a los empleos ambientales como aquellos que, si bien desarrollan actividades de preservación y conservación, pero no tienen el enfoque de trabajo decente. Entonces, de esa proporción hay tan solo 8,000 que representan el 29%. Y ya del total de la ocupación de la Ciudad de México, pues para el primero tenemos que apenas es un 0,1% de los empleos totales. Y bueno, en todos los trimestres siguientes este comportamiento es similar. Ocupaciones representativas, pues detectamos que estos empleos verdes se desarrollan tanto en ocupaciones como directores de medio ambiente, biólogos, profesionales de reforestación, auxiliares técnicos, técnicos de seguridad, trabajo e higiene, y pues bueno, algunos ligados a recolectores de basura y material reciclable. Hablábamos hace un momento de los empleos ambientales, que son aquellos que carecen de las condiciones de trabajo decente, pues tenemos casos como recolecciones de basura y material reciclable, donde observamos que, bueno, hay una gran proporción de estas personas que carecen de estas condiciones de trabajo decente. Algunas características sociodemográficas, pues bueno, en los empleos verdes se observa una mayor participación de hombres. Los grupos de edades están entre los 30, 40, 50, 60 años y pues bueno, la mayoría tiene una educación media y superior. Condiciones de trabajo decente, pues bueno, todos esos empleos verdes tienen un contrato de base o planta indefinido, tienen prestaciones y acceso a seguridad social. Pues ahorita hay un tema ahí con la jornada laboral, pero bueno, en el
momento en el que se hizo esta investigación, pues bueno, no pasan de las 48 horas y pues bueno, la mayoría son subordinados o remunerados. Y por unidad económica, pues tenemos que la mayoría pues se desarrollan en corporativos o sociedades constituidas y pues también en unidades públicas. Parte de la discusión de este trabajo es que, bueno, hay la existencia de empleos verdes en la Ciudad de México, aunque son muy pocos y concentrados. Se desarrollan en áreas técnicas, operativas y profesionales. Están muy poco desarrollados y esto pues se puede deber a la falta de políticas públicas o sistemas actualizados de identificación de ocupaciones. La mayoría de estos trabajos cumplen criterios de trabajo decente. Las mujeres pues están muy poco representadas. Hay baja participación juvenil, pues esto se debe a una desconexión entre la educación y la capacitación técnica. Y pues bueno, esta variación por trimestres puede deberse a contratos temporales o una planificación presupuestal baja. Y bueno, aunque la ENOE no mide directamente los empleos verdes, sirve como base para mejorar su monitoreo. Y bueno, pues parte de las conclusiones es que la transición sostenible en la Ciudad de México pues requiere de dimensiones ambientales, laborales y sociales. Existe una brecha importante de género, edad y dependencia institucional que limita el desarrollo de estos empleos. Hay sectores con alto potencial de empleo verde en la Ciudad de México, aunque no están aprovechados ni se ven reflejados en las estadísticas. Se recomienda medir formalmente los empleos para conectar tanto la sostenibilidad como la inclusión e incentivar pues también las empresas verdes. Y pues bueno, el empleo verde requiere voluntad política, coordinación y un enfoque de justicia social. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y comenzamos con la primera ronda de retroalimentaciones. Maestra Dania López, comenzamos con usted, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias, Luis, buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Ya habíamos tenido una comunicación previa por ahí. Y bueno, me parece que el trabajo que estás desarrollando, no sé en qué semestre vas, me parece que ya vas bastante avanzado, tienes resultados. Entonces, creo que es un trabajo importante porque justamente devela la multidimensionalidad de la sustentabilidad, ¿no? Ya no se puede pensar la sustentabilidad solo como una sustentabilidad ambiental, sino justamente desde la complejidad como son varios los elementos que se cruzan y existen las interdependencias. En el correo que te escribí te planteaba una preocupación, ¿no? De hasta qué punto podemos seguir hablando de empleo, un poco por lo que yo he estado trabajando justamente, pues es justamente advertir, ¿no? Cómo el espacio para el empleo se va haciendo cada vez más expresiones de trabajo como la informalidad, que es algo que se ha considerado desde los 70, primero como asociado a informalidad como ilegalidad, pero ahora ya sobre todo poniendo el énfasis en esta parte de que son actividades en las que los trabajadores no tienen prestaciones, ¿no? Y el trabajo decente justamente, bueno, el empleo decente nos habla justamente de eso, ¿no? De pues trabajos asalariados con condiciones laborales que permitan las prestaciones sociales, las jornadas, el desarrollo social, ¿no? Entonces eso como para tener tenerlo presente, ¿no? Tal vez es posible ir pensando en trabajos verdes, no solo empleos verdes, empleos decentes verdes, sino trabajo decente verde, ¿no? Entonces abrirlo a otros
pues a otras formas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, colectivos, cooperativas u otras formas donde se organiza el trabajo, no necesariamente a partir de esta relación salarial, que es, diríamos, lo característico del empleo. Entonces, eso como por un lado, ¿no? Pensar hasta qué punto es factible pensar en abrir a otras formas de trabajo. También mostrabas ahí, ¿no? Cómo existe una subrepresentación. Tu trabajo es muy puntual y me parece que lo has acotado muy bien. Ahí nos señalabas a partir de cuál es tu fuente, ¿no? Para tener todos estos resultados, y que efectivamente en las estadísticas todavía no hay una cuantificación como tal, ¿no? Como empleos verdes. Entonces tú tuviste ahí que hacer un esfuerzo importante para ir distinguiendo cuáles pueden ser, ¿no? Entonces, sí, parece, o sea, uno advierte en las tablas que existen. Tú mencionabas que hay hay un alto potencial, ¿no? En el sentido de que seguramente en la Ciudad de México se están desarrollando muchísimas otras actividades con estas características. Pienso, por ejemplo, en la gente que trabaja en los huertos verdes, en los huertos urbanos, perdóname, o también gente que está trabajando todavía en la zona de conservación de la ciudad como productora, los chinamperos, por ejemplo, en Xochimilco, ¿no? Pero justamente que la ENOE no nos permite captar esa gran diversidad, ¿no? Muy heterogéneo también, porque pues están estos directores, gerentes de medio ambiente, pero también estos recolectores de basura y material reciclable, ¿no? Que efectivamente no puede considerarse como trabajo decente, porque pues están en general en condiciones muy, muy precarias. Entonces, en el correo que yo compartí contigo, mencionaba justamente, ¿no? Que has señalado con claridad las limitaciones. Entonces, tal vez ahí no solo señalarlas, sino sugerir algunas líneas que no tienen que ser parte de este trabajo, tal vez un trabajo de doctorado, pero sí señalar algunas rutas más definidas que permitan pensar cómo se pueden incorporar esas otras actividades como parte de este análisis. E insisto, ¿no? Ampliándolo no solo al empleo, como esta forma de trabajo asalariado, sino a una dimensión más amplia de trabajo, ¿no? Que puede incluir otras muchas más formas. Pues esos serían mis comentarios. Te felicito. Te decía que me parece que es un trabajo que está bien hecho, que está bien acotado, y señalando algunas limitaciones, pero que creo que sí su principal aporte es señalar, ¿no? Por un lado, la carencia de estadísticas para cuantificarlo, para tener una idea de cuál es el tamaño en la ciudad, porque debe ser mucho mayor, y la subrepresentación, por ejemplo, de jóvenes y mujeres, que lo no sé si sea solo asociado a esta desconexión en la capacitación técnica que mencionabas. Creo que hay algunos otros factores. Creo que también hay muchos jóvenes haciendo, a pesar de que tienen o no tienen esta educación formal, me parece que hay muchos jóvenes haciendo cosas, ¿no? En este sentido de trabajos verdes. Y ahí mi participación, ¿no? Felicidades, Juan Carlos. Muchísimas gracias, maestra. Continuamos con la maestra Karina Leal. Comentarios, por favor. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Pues yo también veo muy importante
resaltar esto. No sé en qué semestre vayas, pero si ya no estás, digamos, en la etapa de integrar todavía más información o ya no, ya digamos, ya recorriste casi toda la maestría, pues sí es importante que, por ejemplo, lo que comenta la maestra Dania López, lo integres en pasos a seguir. O sea, siempre pues es importante reconocer que nuestra investigación tiene un límite, a veces de tiempo y de recursos. Entonces, sí es importante como recomendaciones a seguir que incluyas, por ejemplo, esta recomendación de ir más allá de empleo verde a trabajos verdes. Sin embargo, yo creo que sí es importante dejar como visible en cuanto a estadística qué tanto se puede encontrar, que yo creo que qué tanto se puede encontrar y qué no, porque una de las mayores limitaciones que tenemos los que nos dedicamos a la investigación es que pues es muy difícil encontrar datos. Entonces yo creo que sí es bueno visibilizar esto. Algo que yo creo que sí debes ahondar independientemente, ya como parte de las conclusiones del semestre en el que tú estés, son las recomendaciones de políticas de qué hacer al respecto, porque obviamente en cuanto a la integración de la mujer, en cuanto a hacer que realmente estos trabajos sean decentes o estos empleos, en cómo promover una mayor creación de empleos verdes. Yo creo que eso siempre es como de lo más relevante de todas las investigaciones que se desarrollen, el hacer esas recomendaciones de políticas de, bueno, yo encontré esto, pero ahora considero que, o mi recomendación es que se puede hacer esto para impulsarlo, para mejorarlo, de alguna manera, pues que tu trabajo vaya más allá de, o ese análisis vaya más allá y dé recomendaciones de políticas, yo creo que es muy importante. Entonces, pues también felicitarte porque a pesar de que justamente no contamos con la mayor disponibilidad de datos, pues tú hiciste una buena clasificación donde también muestras por edades, género, entonces es importante visibilizarlo. Y pues todo aquello que tú consideres que no está, también que lo dejes plasmado ahí, porque pues eso en algún momento puede ayudar a justo a generar esos datos y a ver por qué es importante que esos datos existan. Entonces, pues yo lo veo muy bien. En cuanto a la diferencia entre los trimestres, pues también tiene que ver muchas veces en estas temporadas en las que, por ejemplo, es temporada de incendios, que justo se contrata gente para las brigadas, no sé, por alguna situación, digamos, muy particular del trimestre, sí se muestran estos cambios, entonces pues también sería pues interesante por ahí que encontraras el por qué, y otras de las razones también son la disponibilidad de presupuesto, que como bien tú comentabas, pues a veces a lo largo del año hay periodos en los que se tiene más disponibilidad y hay otros en los que hace falta. Pues muchas gracias y felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias por los comentarios, maestra, y gracias, Juan, por tu presentación. A continuación, presento a Leticia Abigail Esparza Becerril, que presentará su trabajo titulado Reducción de desperdicio de jitomate en la seda, integración de metodologías de inventario y su potencial en la creación de bonos de carbono.
Adelante, Leti. Gracias. Ahí ya ven la pantalla completa, ¿verdad? Ahí ya la vemos. Súper. Un segundito. Bueno, pues yo soy Abigail Esparza y actualmente estoy en segundo semestre y bueno, como ya comentaron, el título de mi propuesta es Reducción de desperdicio de jitomate en la Central de Abastos de la Ciudad de México, una integración de metodologías de inventario y su potencial en la creación de créditos de carbono. Bueno, como el planteamiento del problema y pregunta de investigación, vamos a mencionar los antecedentes. Y pues la Central de Abastos de la Ciudad de México, ya sabemos que es el centro de distribución de alimentos más grande e importante del país. Cuenta con 36 andenes, en donde podemos encontrar productos como frutas, verduras, despensa, alimento para mascotas, etc. Sabemos que el flujo de mercancías que se genera diariamente está estimado por un total de 30 toneladas diarias y la cantidad de desechos orgánicos promedio diario es de 40 toneladas, las cuales son generalmente generadas por puestos de frutas y verduras, lo cual nos representa un 0.13% del flujo total diario de la central de abastos. Como problema, pues ya sabemos que para producir alimentos utilizamos muchos recursos, como lo son el suelo, el agua, combustibles, recurso humano, entre otros. Entonces, al desperdiciar estos alimentos, también se está desperdiciando todos estos recursos que se emplearon para lograr producir estos alimentos, además de la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan al ser desechados y pues esto ya sabemos que nos lleva a un severo problema ambiental. Entonces, dicho esto, nuestra pregunta de investigación sería ¿cómo se puede reducir la cantidad de desechos de jitomate que se genera en la Central de Abastos de la Ciudad de México? Y si esta acción lograría reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan y ser un proyecto rentable para generar créditos de carbono. Como justificación, pues ya sabemos que la Central de Abastos se producen muchas toneladas de basura diariamente, y a pesar de que existen algunos programas sociales como Itacate que se dedican a recuperar alimentos en buen estado, pues los esfuerzos no son suficientes y aún así muchos de estos alimentos terminan en la basura. ¿Por qué elegimos el jitomate también? Pues ya sabemos que el jitomate forma parte de la dieta diaria de los habitantes de la Ciudad de México, con un promedio de consumo por mexicano de 12.4 kilos al año. También es muy importante porque México es un gran productor de jitomate y de hecho exportamos mucho jitomate. Somos el tercer país en exportar jitomate. Según la FAO, en el mundo se desperdicia un 37% de la producción agropecuaria, es decir, del 100% que se produce, un 37% termina en desechos. Y de acuerdo con cifras del gobierno, el 28.8% del jitomate que se produce en México es desperdiciado en algún punto de la cadena de suministro. Quiere decir que puede ser desechado en la parte de la venta final o en el transporte, etc. Pues también tenemos como hipótesis que pues si logramos reducir la cantidad de desechos orgánicos que se generan, podemos reducir la cantidad de CO2 y también se eliminaría el desperdicio de los recursos que se emplearon para la producción de estos alimentos. Nuestro marco teórico, igual como hipótesis, tenemos que si logramos identificar la causa raíz del por qué se desechan los alimentos, en este caso jitomates, lograríamos reducir la cantidad de desechos orgánicos que se producen diariamente en la central de abastos. En el tema central de nuestro trabajo, se propone aplicar herramientas que nos permitan llevar un manejo mucho mejor de los inventarios y de la planeación de la demanda, que nos permita lograr vender todos los jitomates a tiempo antes de que lleguen a un punto de descomposición y sean desechados. La parte de los créditos de carbono nos sirve para conectar directamente la sostenibilidad de la central de abastos con mecanismos económicos internacionales que nos ayuden a combatir el cambio climático. Como objetivo general,
sería generar una propuesta para reducir la cantidad de jitomates desechados en la central de abastos, utilizando metodologías de inventarios, particularmente primeras entradas, primeras salidas y planeación de la demanda, para lograr reducir los gases de efecto invernadero generados debido a los desechos de jitomates y con esto facilitando la generación de los bonos de carbono. Algunos de los objetivos específicos serían realizar un diagnóstico de la situación de la central de abastos, identificando las causas principales del desperdicio de los jitomates, evaluar el impacto ambiental de los desechos de jitomate y la relación con los gases de efecto invernadero a través de un análisis de vida del ciclo del jitomate. Elaboraremos una propuesta para reducir la cantidad de jitomate desechado en la central de abastos, utilizando metodologías de inventarios, principalmente primeras entradas, primeras salidas, y si esto sería aplicable a la central de abastos. También elaboraremos un modelo de planeación de la demanda para pronosticar la cantidad de venta de jitomates y con ello poder evitar el exceso de stock y desabastecimiento, e investigar las oportunidades de certificación y comercialización de bonos de carbono generados por la reducción de desechos de jitomates. Como metodología tenemos principalmente control de inventarios, análisis de ciclo de vida y bonos de carbono. Les voy a explicar un poco más sobre la parte de control de inventarios. Los controles, tener un buen control de inventarios nos ayuda mucho para planificar, controlar y supervisar todos los aspectos relacionados a los almacenes de cualquier producto. Nuestro primer paso en este caso sería realizar un pronóstico de la demanda que nos permita poder pronosticar cuánto jitomate en este caso sería vendido en ciertos periodos de tiempo y así evitar el desperdicio. Y en este caso se propone algo que se llama First Expire, First Out, primeras entradas, primeras salidas. Es su término en inglés. Y esto quiere decir que el primero que expira es el primero en salir del inventario. Por otra parte, tenemos el análisis del ciclo de vida, que nos permite evaluar el impacto ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida. Y desde la extracción de las materias primas hasta su disposición. La parte de los bonos de carbono. Los créditos de carbono o bonos de carbono son herramientas que se utilizan para compensar las emisiones que se generan en otros lugares y son ofrecidos como compensaciones. Estos créditos pueden ser obligados o voluntarios y normalmente se utilizan en Europa. Aquí todavía no tenemos un mercado regulado para créditos de carbono. Y estos son generados a través de proyectos que hacen posible la reducción o eliminación de CO2 o algún otro gas de efecto invernadero. Un crédito de carbono es equivalente a 1 tonelada de CO2 y a pesar de que México no es un mercado regulado para los créditos de carbono, sí podemos entrar en el mercado voluntario. Y estos créditos pueden ser certificados y comercializados en mercados en donde empresas evalúen tu proyecto y tú puedas vender este proyecto a alguna empresa que quiera reducir su emisión de CO2. Como conclusiones, tenemos la relación de mi proyecto. Y es que vamos a gestionar el desperdicio del jitomate en la central de abastos de la Ciudad de México con métodos de inventarios que son planeación de la demanda y primeras entradas, primeras salidas. Esto nos lleva a tener una reducción de gases de efecto invernadero y por consiguiente podemos obtener la generación de los créditos de carbono. Aquí tengo algunas fuentes consultadas, si desean verlas, y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la presentación, Abigail. Empezamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Dania, ¿escuchamos? ¿Oh? Sí, gracias, Abigail. Interesante la propuesta. Cuando leía el resumen que nos compartieron, pues sí me surgían un conjunto de dudas que te comparto ahora. Justo
pregunta que me saltaba era justamente eso, ¿no? ¿Por qué solo el jitomate? Si era posible hacer esa delimitación tan precisa de solo el jitomate, en vista de que pues es parte de una canasta más variada de productos que son perecederos, ¿no? Entonces, un poco mencionaste que la importancia en la dieta mexicana y como producto de exportación, pero bueno, la preocupación era más en el sentido de si es posible, ¿no? En términos prácticos, hacer esa separación. Nos hablabas de los desperdicios que se generan, ¿no? Algunas 40 toneladas al día, pero algunas fuentes mencionan que es mucho más, ¿no? Entonces, no sé ahí si es un dato que ya se quedó como rezagado o este otro dato que yo encontré está exagerado en una nota de Milenio, ¿no? Que decía que en 2023 se generaron 259 toneladas de residuos orgánicos en la central de abastos. Entonces, eso como para tener presente, ¿no? Creo que tú misma mencionaste que existe ahí un biodigestor, o no sé si lo llegué a ese dato por otra ruta, pero bueno, se habla de un biodigestor que parece que recién está empezando a funcionar, y que plantean que tiene una capacidad de procesar 50 toneladas diarias, ¿no? Entonces uno hace una operación rápida y dice, no, pues ya ahí se resuelve lo del desperdicio o lo de los residuos orgánicos generados en la central de abastos, ¿no? Seguramente hay otros elementos que en este dato no están considerados, si está funcionando bien, si está funcionando a su capacidad máxima, no sé, pero bueno, hay como ese otro esfuerzo que se está haciendo para aprovechar esos residuos orgánicos que se generan en la central. También me quedaba la duda si tienes algún dato de cómo, en cuánto de esos, cuál es la capacidad de este programa, ¿no? de Itacate para llevar esos alimentos que si no se aprovecharan ya serían desperdicios o residuos orgánicos, pero que les dan una nueva oportunidad en estos comedores comunitarios, tener ahí algún dato que nos ayude, ¿no? Para saber si ese es un espacio donde se pueden colocar estos alimentos, y el monto es importante. Ahí mencionabas en tu resumen, ¿no? La causa raíz, pues se desechan los jitomates porque se descomponen, ¿no? Son altamente perecederos. Entonces, por eso tu propuesta de manejo de inventarios y planeación de la demanda. En términos metodológicos, ¿cómo lo estarías pensando, no? Tampoco me quedó muy claro, digo, apenas estás en tu segundo semestre, como nos compartiste, pero igual no sé si ya has estado trabajando en ello a partir de estadísticas o tienes algunos grupos ahí en la central de abastos, como para saber cómo se va encaminando la investigación o cómo piensas encaminarla, ¿no? Para implementar estos manejos de inventarios. Tampoco me queda muy clara lo de los créditos de carbono. O sea, entiendo, yo me quedé y a lo mejor tú ya tienes nuevas aproximaciones, pero bueno, en la idea de los créditos de carbono, no sé si son como los bonos de carbono, que se usan, por ejemplo, en áreas naturales protegidas, donde se les da un pago a los dueños del bosque porque esos bosques captan esos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces aquí
en el caso del jitomate, si hay una reducción de esos desperdicios, entonces no hay esa emisión de gases de efecto invernadero. Pero tampoco es que se generen como sumideros o espacios de captación de gases de efecto invernadero. Entonces, no me quedó muy claro cómo es esa relación. Igual tú lo tienes claro y si no, pues desarrollarlo un poco más en tu proyecto hacia adelante, ¿no? Pues creo que esos serían los comentarios que haría yo, Abigail. Felicidades. Me parece que es un proyecto de investigación importante y que vaya en buen camino. Muchísimas gracias, maestra, por sus comentarios. Maestra Karina León. Hola Abigail, de nuevo, ya habíamos tenido un contacto, entonces pues, mira, yo te quiero comentar que sí es importante también que quede como muy clara la justificación del estudio, su importancia, y pues para despejar dudas mencionar del total de desperdicios orgánicos en la central de abastos, ¿cuánto es jitomate? Para poder dimensionarlo adecuadamente. Y también se me hace importante, además de la propuesta que quieres hacer de manejo de inventarios y de alguna manera programación de la demanda, alguna propuesta de qué hacer con los residuos de jitomate. Sí mencionabas por ahí a los de Itacate, pero yo creo que sí va a ser importante que menciones qué otra cosa se podría hacer con esos residuos de jitomate, ¿no? O sea, a lo mejor se puede hacer composta o al biodigestor que mencionaba la maestra Dania. ¿En qué porcentaje esos restos de jitomate podrían entrar a ese biodigestor? Tal vez viendo la enormidad de los residuos mencionados totales de la central de abastos es súper pequeña, ¿no? La cantidad de jitomate que puede entrar. Entonces, o de residuos de jitomate. Entonces, sí es importante. En cuanto a los créditos de carbono, pues ahí sería más bien encontrar que exista ya algún tipo de protocolo, o sea, haz de cuenta los créditos de carbono, ya existen ciertos protocolos para el tipo de reducción que se va a realizar, ¿no? O por ejemplo, aquí serían emisiones evitadas, porque al reducir la cantidad de desperdicio, lo que vas a hacer es evitar una emisión, ¿no? Entonces, ¿qué protocolo es el que se estaría utilizando para este trabajo? Yo creo que sí es importante que lo vayas buscando para ver si existe ese protocolo que puedas utilizar para esas emisiones evitadas o a lo mejor no tan directo, no creo que haya algo tan directo así como para el jitomate, pero sí puede ser, por ejemplo, para esas emisiones evitadas en vertederos de basura, porque ese jitomate sería un vertedero y ahí pues sí generaría metano. Entonces yo creo que pues esos son algunos de los puntos y pues sí, que realices así algunas propuestas de qué se puede hacer con esos residuos. Y felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias, maestra. Y gracias, Abigail, por la presentación. A continuación, presento a Diana Laura Rodríguez López, que presentará su trabajo titulado Evaluación del sector AFOLU en Tláhuac, inventario de GEI y propuestas de mitigación. Te escuchamos, Diana.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diana, voy a presentar este tema. Soy alumna del cuarto semestre y mi directora de tesis es la doctora Karina Leal. Bueno, mi proyecto se centra en el inventario del sector AFOLU. El IPCC desarrolló, o bueno, clasificó los fuentes de emisión en 4 grandes sectores, como se puede ver en la imagen. Energía, IPU, también desarrollado como procesos industriales y uso de productos, desechos y AFOLU. El sector AFOLU es agricultura, silvicultura y otro uso de la tierra. Este sector es el segundo de mayor emisión en el país, con el 19% de estas emisiones, después del sector energía. Bueno, ¿y por qué es importante desarrollar inventarios? Porque el desarrollar inventarios establece la base para saber qué es lo que está pasando en un territorio en nivel de emisiones y de sumideros. Por ello es, como se muestra en esta figura, es la primera de los primeros componentes para elaborar programas de acción, porque debido a la disponibilidad de recursos muchas veces limitados en cuestiones financieras, pues se deben de destinar estos recursos a las acciones más costo eficientes. Por ello, esta identificación primero de cuáles son las fuentes y sumideros de mayor importancia, se cuantifican este volumen de emisiones, se priorizan acciones, se diseñan estrategias y se implementan en campo, se monitorean y se evalúan para ver los alcances obtenidos. Bueno, la justificación de este proyecto es que Tláhuac es de las alcaldías en donde aún conserva actividades agropecuarias, siendo el cuarto lugar en cuanto a volumen de cuestiones de agrícolas de mayor importancia. También Tláhuac tiene una gran importancia por contener cuestiones de uso del suelo de importancia ambiental, por tener una región hidrológica prioritaria, un sitio Ramsar, que son sitios para la conservación de humedales, áreas de importancia para la conservación de aves y áreas naturales protegidas. Entonces, este sector de emisiones es muy importante porque no solo se centra en cuestiones de cambio climático, sino que toma cobeneficios, como el nombre lo dice, la maestría, también es en cuestiones de biodiversidad. Entonces, si desarrollamos pues estrategias en el sector AFOLU, no solo se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, sino se generan otros beneficios, como se puede generar mejoras en la seguridad alimentaria, cuestiones de biodiversidad, se conserva bienes y servicios ecosistémicos con la conservación del uso de la tierra natural y todavía se conservan medios de vida rurales, como en Tláhuac, que tiene pues las trajineras y otras cuestiones de población que se dedica a estos empleos en campo. También es un patrimonio cultural. Entonces, considerando lo anterior, se ha planteado el siguiente objetivo: determinar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en el sector AFOLU en la alcaldía Tláhuac. Y pues el primer objetivo particular es cuantificar estas emisiones, y el segundo objetivo es elaborar medidas costo efectivas que contribuyan en un futuro. La metodología empleada se siguió la metodología de las directrices del IPCC, ya que este organismo internacional establece que todos los inventarios tengan las mismas bases de información para que se puedan comparar. Entonces, ellos ya brindan esta información y entonces ella se siguió las directrices del 2010, del 2006 y el refinamiento del 2019. En general, antes de hacer esta metodología, se hizo un marco conceptual donde se investigó más cuestiones de cambio climático en las políticas públicas a nivel internacional, nacional,
a nivel Ciudad de México y a nivel alcaldía, saber el contexto general en estas cuestiones, saber algunos métodos y algunas herramientas con las que se han desarrollado. También en el marco contextual, o sea, es referente al contexto de la alcaldía, se investigó cuestiones biofísicas y socioeconómicas de la alcaldía para tener un contexto de cómo está la alcaldía en temas generales, pero también en temas particulares como los principales cultivos y los sembrados en el lugar y también en cuestiones ganaderas. Y después ya se agregaron la información en todas las categorías con las que cuenta el sector y se sacaron las emisiones mediante la fórmula general que es actividad por factor de emisión. Se analizaron los datos y después se reportarán estos en un informe, pues que será el documento final. Y a los momentos se han elaborado las categorías del sector 3A y 3C, que es referente al ganado y a cuestiones de la tierra, a cuestiones agrícolas y manejo de la tierra. Entonces, en cuestiones de fermentación entérica, gestión de estiércol para para el ganado de ovinos, bovinos, porcinos y aves de corral, con información obtenida del CIACON, que es del CIAP, se obtuvieron datos desde el 2006 hasta el 2023 del número de cabezas de estos animales. Y en cuestiones de fuentes agregadas y fuentes de emisión de CO2 de la Tierra, se obtuvieron de diferentes datos y también para diferentes periodos de tiempo, de acuerdo a la disponibilidad de datos. Por ejemplo, en emisiones de quema de biomasa se obtuvo a partir de información de la CONAFOR, que tiene registros de datos de quemas, y el encalado, por ejemplo, se obtuvo de cuestiones de pH, de capas con la que cuenta la Conavio, sobre cuáles son tierras ácidas que requerían de aplicación de cal para la nivelación del pH. Y, por ejemplo, la aplicación de urea se obtuvo de cuestiones de datos de fertilizantes a partir del programa de fertilizantes del bienestar. Y como estos registros de datos no son tan antiguos, solo se obtuvieron datos desde el 2023 y 2024. Entonces, debido a esta variación de datos que se tienen, se trata de ahorita los próximos actividades de nivelar este periodo de datos. Esto se hizo así actualmente porque pues se quería ver la disponibilidad de datos para ya que esta limitación del periodo fuera con el menos suposición de datos, sino que fuera ya con los datos reales y ya limitar para no hacer estimaciones que pudieran provocar errores en estas estimaciones. Y las próximas actividades también son la elaboración de tasas de cambio de uso del suelo a partir de imágenes de cobertura del suelo de Norteamérica. Y aquí no se emplearán las capas de uso de la tierra de INEGI, sino que serán de esta otra fuente, debido a que se encuentran a mayor escala de resolución y con la que, pues, como es a nivel alcaldía, pues tal vez podríamos obtener mejor información. Y eso sería todo lo que tengo al momento. Y aquí algunas referencias que empleé en esta presentación. Muchísimas gracias por la presentación. Comenzamos con la siguiente ronda de retroalimentación. Maestra Dania López. Gracias, Diana. Interesante tu proyecto. Lo primero que tuve que buscar era que era FOLU. Ya ahí pude entender un poquito de dónde va. Entiendo que vas bueno, ya has planteado las dificultades que ya señaló tu directora de los datos, ¿no? Como obtener datos y si esos datos se pueden agregar o se pueden comparar, si hay series de datos para periodos de tiempo más amplios o no.
Entonces ya mostraste, ¿no? Que son diversas las dificultades ahí para conseguir esta información. Yo te planteo una preocupación en el sentido de que comentas que ya estás en tu cuarto semestre, ¿no? Y estás planteando, por un lado, esta medición y por otro lado, también, ubicar si lo encontré. Bueno, vaya, es hacer el diagnóstico, diríamos, de cuál es el monto de esas emisiones ahí en Tláhuac a partir de este sector, pero también hacer propuestas de mitigación. Por lo que entendí, ahora estás en esta parte no sé si ya quedó superada esta etapa de la elaboración de categorías. Ahorita hablabas de la importancia de incorporar esto de los cambios de uso de suelo, lo señalabas también en tu documento. Entonces, no sé si es parte también para la elaboración de estas categorías, porque entiendo que después de estas categorías ya podrías empezar a ver esta parte de la cuantificación o la estimación de esas emisiones. Hasta donde entendí, todavía no está esa parte, entonces de ahí mi preocupación de si tal vez sería bueno acotar un poco más la investigación a los tiempos que tienes y la información pues generada hasta el momento, como le comentábamos a Juan Carlos, ¿no? Y plantear un conjunto de líneas hacia adelante. Cuando leía tu proyecto también me surgía la duda, ¿no? Si era solo digo solo no demeritando, sino si era solo cuantitativo, pensando en esta parte de la mitigación, ¿no? Si se estaba pensando en trabajo con gente de la delegación que está a cargo de las actividades que tú mencionas acá, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, con autoridades de la Ciudad de México, con trabajo directo con ganaderos, con productores, por lo que decías, ¿no? Que es importante el aporte de este sector. Entonces, me parece que es un trabajo que está bien formulado, pero no sé si por los tiempos ya habría que pues plantear unas expectativas más, ajustar las expectativas, ¿no? De manera que puedas tener tu proyecto, bueno, tu investigación a tiempo, o que no se te vaya mucho más allá adelante, ¿no? Digo, seguramente estás trabajando codo a codo con tu directora y, bueno, están trabajando en el proyecto, pero bueno, esa es la preocupación que plantearía, ¿no? Y la duda de si se va a tratar lo de la mitigación, ¿cómo se haría? Felicidades, Diana. Muchísimas gracias, maestra. Maestra Karina Leal, continuamos con usted. Sí, hola. Ya también, ya que Dania se atrevió a prender la cámara, yo también. Yo soy justo la directora del trabajo que está realizando Diana, la directora de este trabajo terminal, y me hubiera gustado, Diana, que ya presentaras datos, porque sé que ya los tienes. Entonces, hubiera estado bien que mostraras unos datos. A lo mejor yo sé que te gustaría tal vez tenerlos un poco más pulidos, pero sí hubiera sido interesante ya ver esos datos con los que ya cuentas. Y pues eso nos hubiera dejado, digamos,
más cubierta esa parte de hasta dónde vas, porque tu presentación me parece buena, pero deja un poco la idea de que pareciera el planteamiento nada más. Yo sé que ya tienes datos, yo sé que tienes mucho trabajo ya hecho, entonces sí hubiera estado interesante que nos dejaras ver esos datos un poco. Y pues justo también es verdad, si yo he hablado con Diana sobre esta parte de las medidas de mitigación, en el sentido de que tal vez justo por los tiempos pudieran ser medidas de mitigación indicativas haciendo el análisis de las categorías de emisión. Y entonces, contando con este análisis de las categorías de emisión, pues se pueden hacer, digamos, unas recomendaciones genéricas. Diana es muy trabajadora, obviamente pues tiene esta parte de que pues tienen que cumplir con las materias y también ha sido un reto y algunas otras cuestiones que ha tenido. Entonces, pues sí, pudiera ser algo que todavía podamos explorar. Yo sé que en ese sentido de que Diana es muy trabajadora, ella sí quiere tener todo completo, pero pues también sí es cierto que hay que ser un poco más realistas con los tiempos y pues ver en qué medida pueden llegar a ser medidas costo efectivas o nada más medidas de mitigación indicativas. Entonces, muchas gracias, maestra Dania, por los comentarios y pues los tomaremos en cuenta. Si hubiera sido interesante, Diana, que nos dejaras ver algunos resultados, yo creo que hubiera sido bueno, sobre todo porque pues ya yendo en cuarto, pues es a veces lo que se espera ver en los coloquios, ¿no? De los estudiantes de cuarto. Pero pues felicidades y qué más te puedo decir yo. Gracias. Muchísimas gracias por los comentarios, maestra, y muchas gracias, Diana, por tu presentación. Para finalizar esta mesa, presento a Manuel Calderón Padilla, que presentará su trabajo titulado Avenida Francisco y Madero, una avenida sostenible. Te escuchamos, Manuel. Buenas tardes, denme un momentito para presentar. Sí. ¿Me dicen si ya se ven? Ahí ya vemos tu pantalla, la presentación. Ok, pues doy inicio, ¿ok? Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Calderón, soy estudiante de segundo semestre. El tema es Avenida Francisco y Madero, una avenida sostenible. Mi asesor de proyecto es la doctora Erika Rocío Reyes. Entonces, vamos a iniciar con, pues bueno, la Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo. Esta va a enfrentar o enfrenta desafíos ambientales y de infraestructura monumentales. Uno de los más apremiantes es el hundimiento del suelo. Este fenómeno está directamente ligado a la sobreexplotación de nuestros mantos acuíferos. Y de hecho, la Conagua reporta que se extraen casi 1.000 millones de metros cúbicos de agua al año, que es una cifra, digamos, insostenible, que genera subsidencia significativa. Entonces, el día de hoy, bueno, mi trabajo de investigación se va a centrar en un ejemplo concreto de este problema, perdón, que es la avenida Francisco y Madero. Pues bueno, la avenida Francisco y Madero, como todos saben, es un corredor vital entre Eje Central y Monte de Piedad. Es un claro ejemplo de esta problemática, pues a pesar de haber sido peatonalizada y remodelada por allá del 2010, en tan solo unos pocos años, ha comenzado a mostrar una deformación estructural que es el hundimiento evidente. De hecho, aquí en la imagen ahí se puede ver un poquito esa deformación. Esto se debe principalmente a dos factores, que es la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos que yacen bajo la ciudad y el tipo de pavimentación tradicional. Estas deformaciones no solo afectan a la infraestructura y al patrimonio, sino que también contribuyen al cambio climático,
pues agrava problemas como son las islas de calor urbanas. Por lo tanto, de aquí pues ya nos planteamos cuál es el impacto de la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la formación de la avenida, y la más importante sería cómo podemos abordar el tipo de pavimentación para mitigar este impacto ambiental. Entonces, ¿por qué es crucial intervenir en la avenida Francisco y Madero? Uno, por varias razones. Una es que es una arteria de inmenso valor histórico y social para la Ciudad de México. La otra es de que el hundimiento acelerado es innegable, pues como se señala en la literatura, el 70% de nuestra agua proviene de pozos profundos, que esto va a exacerbar la subsidencia, que es básicamente el hundimiento del suelo. Entonces, este hundimiento va a afectar no solo a la estética y a los edificios, sino que su diseño actual de la avenida, que es con muy poca vegetación y que tiene un concreto tradicional, va a promover el efecto de isla de calor, impactando negativamente a los peatones. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad tomar acciones que no solo mejoren la infraestructura de la avenida, sino que tenemos que que contribuir a un ambiente urbano que sea más fresco y seguro para los peatones y para la población en general. Entonces, de acá nos vamos que, para entender la solución, pues, ¿qué tenemos que hacer? Primero, profundizar en las bases, que es que la Ciudad de México va a registrar 591 sitios de fracturamiento de hundimiento con 12 puntos críticos. Este fenómeno se debe a que la demanda de agua es tan alta que se va a extraer más agua de la que se llega a renovar, provocando pues, que haya consolidación de arcillas y subsidencia del terreno. Por lo tanto, ante este desafío va a surgir el concreto permeable. Este es un material innovador con una alta porosidad que va a permitir que el agua, perdón, de lluvia se infiltre directamente al subsuelo y de esta manera recargar los mantos acuíferos. Además, la estructura de este material va a contribuir a una menor retención de calor, que es muy positivo, y una mayor reflexión de la luz, lo que va a mitigar el efecto de las islas de calor. Pero el concreto permeable no es una novedad, puesto que su uso, data desde 1852 en el Reino Unido y se ha implementado con éxito en diversas partes del mundo, que es Estados Unidos y Colombia. En México, pues ya contamos con ejemplos exitosos, en espacios como es el Parque La Mexicana, Parque Lineal de Chapultepec y la Torre Reforma, en donde se ha aplicado en senderos y en áreas exteriores. Los beneficios de este concreto son variados. Entre ellas nos permite la recarga de los acuíferos, reduce la escorrentía superficial para evitar accidentes, disminuye las islas de calor y a largo plazo puede reducir costos de iluminación y de mantenimiento. Por lo tanto, podemos decir que este material es una tecnología que ha sido probada y tiene un impacto ambiental positivo. Ya de aquí nos vamos a lo que es los objetivos. Pues en el contexto que les acabo de explicar, el objetivo general pues es ambicioso, pues dice diseñar un proyecto sustentable de remodelación de la avenida Francisco y Madero, implementando concreto permeable para contribuir en la mitigación de su hundimiento y deformación. Para lograrlo, he planteado objetivos específicos, que es determinar la viabilidad técnica y económica del concreto permeable. 2, identificar las oportunidades y desafíos. Un momentito. Ahora sí, de desafíos de su implementación. Tercero, analizar los beneficios ambientales directos, como es la infiltración de agua, la reducción de islas de calor. Y finalmente, evaluar su impacto general en la mitigación del cambio climático de la zona. Entonces, esta investigación, ya en su metodología, en un enfoque, digamos, general, se va a adoptar un enfoque mixto. Va a combinar datos cuantitativos con consideraciones sociales cualitativas. Y para ello vamos a iniciar con los siguientes pasos. Una es una exhaustiva revisión bibliográfica para sentar las bases teóricas. 2, va a ser la recopilación de datos climatológicos históricos con ayuda del Servicio Meteorológico Nacional para entender pues, los patrones de lluvia y de temperatura.
Posteriormente se va a analizar la dinámica del hundimiento del suelo utilizando datos del sistema SIMO, lo que nos va a permitir proyectar el comportamiento de la avenida a futuro. Y algo que es muy crucial, va a ser la realización de una muestra de concreto permeable de 1 metro cuadrado con aproximadamente 25-30 centímetros de grosor, con mezclas comerciales para validar su eficiencia. Ya posteriormente se va a evaluar la viabilidad económica y social, analizando costos, comparando entre cementeras y mapeando a los actores involucrados que hacen uso de la avenida o que son colindantes a la avenida, para luego concluir con el análisis de resultados, conclusiones, el proyecto terminal y una posible publicación. Entonces, hasta el momento, hemos avanzado significativamente en la recopilación de información. Hasta el momento contamos con datos climatológicos históricos detallados que me han permitido generar el climograma que me muestro aquí a continuación y el espectro de Fourier. Esto me proporciona una base sólida para el análisis que empezó a realizar. Es un análisis preliminar de estos datos y también estoy en proceso de identificar las fuentes clave para la información del SIMO sobre el hundimiento, y ya los próximos pasos sería centrarme en profundizar ya el análisis de estos datos, planificar la prueba de campo de concreto permeable, ya realizar el estudio de viabilidad económica y social para posteriormente definir el diseño final del proyecto. Y pues para concluir, en resumen, propongo una solución innovadora, sostenible, aunque es un problema muy complejo. Sin embargo, la implementación de concreto permeable en la avenida Francisco y Madero no solo mejorará la infraestructura, sino que contribuirá efectivamente a la resiliencia de nuestra ciudad frente al cambio climático. Y pues eso sería mi exposición. Muchísimas gracias por la presentación y comenzamos con la última ronda de retroalimentaciones. Maestra Dania López. Sí, gracias. Gracias, Manuel, por tu presentación. Tú lo dijiste, es un proyecto ambicioso, lo es. Me parece que tienes claridad en lo que quieres hacer. Yo te compraría el proyecto si estuviera en mis manos, pero bueno, sabemos que para justamente presentar estos proyectos hay que tener muchos datos, ¿no?, que sustenten lo que se está planteando. Tú ya has planteado ahí los distintos elementos, ¿no? Esta parte económica, ambiental, esta parte de la belleza misma del espacio, ¿no? Este elemento cultural. Ahorita que comentabas lo que ya tienes, nos mostrabas tus 2 gráficas, lo que sigue. Ya no me quedó claro cómo sería esta parte de la evaluación ambiental, porque decías que ibas a hacer una matriz. Justamente tú ya nos has señalado la importancia de este proyecto porque hay problemas de subsidencia, porque hay una sobreexplotación del acuífero, pero también tenemos problemas de inundación en la Ciudad de México. Entonces, pues es una solución que se muestra como viable, factible, importante, es que haya, que el agua sea captada, ¿no? Vaya y regrese al acuífero de manera que las hundiciones no se sigan profundizando. Entonces, por ahí, no sé si ya hubo un reajuste en el proyecto o me perdí, pero ya no me quedó claro dónde incorporarías esta parte de la evaluación ambiental, ¿no? Y sí insistí también en que la evaluación económica no tendría que ser solo en costos y beneficios, ¿no? Para justamente dejar de ver a la economía como solo en términos de dinero, y también para dejar de ver a la economía como o estos aspectos ambientales como externalidades. O sea, al final por eso vinieron las propuestas de la economía ambiental, de plantear, necesitamos incorporar estas
externalidades, que no tendrían por qué ser externalidades. Entonces, pienso si es posible que no sea como compartimentalizada esta evaluación, ¿no? Por un lado lo ambiental y por otro lado lo económico en términos de costo-beneficios, ¿no? Sino justamente que al implementar un proyecto de este tipo, hay beneficios que a lo mejor se pueden cuantificar de manera, lo que llaman las cuentas satélites, por ejemplo, ¿no? En el INEGI, que es ponerles precios de manera indirecta a ciertas cosas o ciertos recursos o ciertos bienes. Entonces, si pudiera como hacerse justamente ese ejercicio de la evaluación ambiental, que no quede solo en términos de señalar cuánta agua se captaría o no sé cuáles serían ahí como los indicadores, sino también decir en términos económicos esto representa tanto, ¿no? Porque justamente es la crítica que se le hace a la economía, ¿no? Que se plantea como algo, que los costos no están contemplando estas externalidades. Entonces, un poco justo para ir rompiendo con estas miradas compartimentalizadas, pues a lo mejor ir haciendo estos esfuerzos de meter la economía en lo ambiental y lo ambiental en la economía, ¿no? No sé si logré como explicar como mi inquietud. Ya me quedaba la duda cuando leía tu proyecto si ya había experiencias, porque ahí nos señalaban, aquí ya en la presentación nos muestran, ¿no? Que incluso aquí en México eh, ya hay obras que se han hecho con este concreto permeable. No sé de cuándo son, pero sí, como para decirnos si ya se ha hecho un primer balance, digo, al final yo creo que una ventaja adicional de la avenida Francisco y Madero es que es peatonal, ¿no? Porque al final se supone, yo no soy ingeniera, pero bueno, hay esta idea de que pues la durabilidad tiene que ver con que no sea tan poroso el concreto, y la durabilidad tiene que ver con qué va a pasar por esa superficie, ¿no? Entonces, si es una peatonal, pues parece aún mucho más factible de implementar un proyecto de este tipo, ¿no? Pero no sé si ya hay un balance de estas experiencias ahí que nos señalas en Parque La Mexicana, el Parque Lineal de Chapultepec, Torre Reforma, o si son muy nuevas, ¿no? Justamente para hacer para mostrar, ¿no? Costos, beneficios, no solo en términos monetarios, sino ambientales, culturales, y ventajas, desventajas y limitaciones, ¿no? Creo que va bien encaminado, entonces nada más como esa duda, ¿no? Bueno, esta sugerencia de romper con esas compartimentalizaciones para tener pues sí, ir planteándonos ya las cosas desde la complejidad, ¿no? Y sí que me quedó la duda de esta matriz para la evaluación ambiental, que acá ya no, en tu presentación ya no la vi. Entonces, si ya no va, para que se haga el ajuste en el documento, si va para tenerlo presente en próxima presentación, ¿no? Yo sé que el tiempo también es poco para presentar proyectos de este tipo, ¿no? Y felicidades, ojalá que esté tu proyecto lo termines e incluso sea considerado, ¿no? Para la avenida. Felicidades, gracias. Muchísimas gracias, maestra, por los comentarios. Maestra Karina Leal, cerramos con usted. Sí, muchas gracias. Hola, Manuel. Felicidades por tu trabajo y gracias por la presentación. Yo tengo algunas dudas. Comprendo, digamos, la importancia de la avenida, el que los beneficios que pudiera traer en justo esos efectos de isla de calor en la avenida. Sin embargo, para
la parte de recarga del acuífero y el hundimiento, yo creo que no puedes limitarlo a la avenida o aislarlo a la avenida, porque recuerda que toda el agua que corre en el subsuelo forma parte de cuencas. Entonces, no, o sea, me cuesta mucho trabajo pensar en aislar una avenida para que tenga algún efecto en estos hundimientos. Eso debería ser un trabajo, yo creo, más amplio, si me apuras, de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo tendríamos a lo mejor que instalar concreto permeable para permitir una recarga del acuífero suficiente para que no hubiera hundimientos? Porque si aíslas la avenida, a mí me cuesta mucho trabajo pensar cómo le haces para que esa avenida no tenga hundimientos, ¿no? Entonces, a lo mejor es la manera en la que lo presentaste, pero en el documento, pues, plasmarlo de una forma en la que se comprenda mejor que sí va a tener beneficios. Sin embargo, si se quiere realmente que no haya hundimientos en la avenida Francisco y Madero, pues entonces toda la superficie que tendría que abarcar para que realmente haya una recarga suficiente de los acuíferos para evitar esos hundimientos. Yo creo que sí es importante. También por ahí hablabas de mitigación del cambio climático. A veces, y sobre todo ya en trabajos así, pues tenemos que ser, aunque a veces sea un poco chocante, pero tenemos que ser muy estrictos con la forma en la que utilizamos los términos, y en realidad no observo una mitigación tal cual del cambio climático. A lo mejor te refieres además, considerando que pues sabemos que es un fenómeno que va más allá de nuestro territorio. Ajá. A lo mejor te refieres a ese efecto albedo que pues de alguna manera sí reduce no tanto el fenómeno del cambio climático, que es por emisiones de gases de efecto invernadero, sino por esas consecuencias que se perciben, del cambio climático. Entonces ahí ten mucho cuidado con cómo manejas los términos. Y por otro lado, yo creo que aquí, como si es una avenida bastante importante, justo como te decía también la maestra Dania, yo creo que sí sería muy bueno que metas en esos análisis económicos esta parte social, que sí no lo dejes en un costo-beneficio, sino esas evaluaciones hasta en el confort que pueda haber en las personas que usan la avenida, de alguna manera integrar otros aspectos al análisis económico, como a lo mejor seguramente sí vas a encontrar por ahí estudios de esa infiltración, cuál es la valoración económica que se le da a esa infiltración de agua de lluvia, que por cierto, pues ahorita estamos justo viendo que hace muchísima falta. Ese concreto lo debiéramos tener en toda la ciudad. Entonces yo creo que si tu análisis va muy enfocado a la avenida Francisco y Madero, perfecto, pero deja muy en claro que tu proyecto se pudiera, si se quieren realmente tener impactos más, digamos, más sustanciales, pues a lo mejor que esta sea como no sé, proyecto
propuesta para un proyecto piloto para la Ciudad de México. Estaría genial y sería algo muy ambicioso. Y pues sí, también menciona un poco más a detalle cómo ha funcionado en estos otros pilotos que se han hecho y cuál podría llegar a ser ese impacto que pueda tener el que esos proyectos pilotos sirvan como para ampliarlo a la Ciudad de México. Muchas gracias, Manuel. Es todo. Muchísimas gracias por los comentarios, maestra, y muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Con esta última ronda de retroalimentaciones damos por terminada la mesa del día de hoy. Agradecemos la presentación de los estudiantes Juan Carlos García Viay, Leticia Abigail Esparza Becerril, Diana Laura Rodríguez López y Manuel Calderón Padilla. Así como la participación de los comentaristas, maestra Tania López Córdoba y maestra Karina Leal Hernández. Finalmente, solo me queda agradecer a todos los presentes por su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y me despido citando nuestro lema: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.